de la gastronomía en este caso, ¿no? Porque en este caso yo estaba muy lejos de mis temas habituales, de ficción, literatura, poesía. Estaba metido en una cosa completamente distinta, que es la gastronomía, y la gente tenía derecho a preguntarse, bueno, ¿y de dónde sale este señor poeta hablando gastronomía? ¿De cuándo acá? ¿De por qué conoce la gastronomía, no? La verdad que yo lo que hice de principio fue presentarme un poco a mí mismo, describir por qué es que yo estaba involucrado en la gastronomía, ¿no? Y bueno, es que siempre son historias familiares, ¿no? Porque la verdad es que sí, la gastronomía comienza en casa generalmente, ¿no? Los cocineros empiezan a cocinar en la casa. La casa es la mejor escuela de gastronomía, ¿no? Cuando no la hay, porque no todas las casas tienen gente que cocine bien, digamos, que aficionados al tema cocina porque es necesario comer todos los días, pero no lo hacen con mucho gusto ni con mucho conocimiento. Entonces había que ganar la confianza del público y contándole mi propia experiencia gastronómica anterior a la ejecución de estas crónicas. Entonces comencé a contar un poco mi experiencia aquí en el Perú, por qué la experiencia cuando era niño, por qué me involucraron en este asunto, porque mi familia era justamente una familia de gente muy refinada, sobre todo la parte materna, ¿no? Eran hacendados, bueno, ex hacendados de Huaraz, tenían costumbres alimentarias muy desarrolladas, y sobre todo había una tía, mi tía Lucía Ruidoro del Río. Ella había sido novicia en un convento de monjas en Huaraz, y entonces ahí le habían enseñado los principios de la cocina francesa, porque eran monjas francesas de Cluny. Entonces habían aprendido, ahí había aprendido mucho de cocina francesa, y luego con su familia, con la mamamita, que era su tía, le enseñó la cocina peruana más de fondo, más tradicional, ¿no es cierto? Entonces yo cuento en una crónica cómo es que tía Lucha, así que vamos a comenzar por ahí, voy a leerles una pequeña crónica que tengo sobre mis principios como gastrónomo. Dice, ceremonias gastronómicas. Había dos grandes ceremonias culinarias que periódicamente ocurrían en casa. Una de ellas era el amasijo, en que tía Lucha preparaba el pan para toda una semana, con todas clases de harinas y de formas, pues Huaraz era conocida antes del terremoto del 70 como la ciudad de los panes, por la enorme producción que se encontraba de ellos, o también como la ciudad de los hornos, pues muchos hornos se necesitan para tal cantidad de panes. El chichi, la semita, la semitilla, el pan de maíz, las fachendas, el pan dulce, el pan de yemas, y decenas cuyos nombres he olvidado, eran los prodigios del amasijo que veíamos salir de las hábiles manos de tía Lucha después de haber asistido a un duelo singular entre la masa y ella, que una y otra vez la levantaba, la estiraba y la aventaba al fondo de la artesa, donde caía con un ruido mate y un olor ácido. Luego formaba bollitos y los alineaba en unas latas ennegrecidas por el uso, que eran cubiertas por un lienzo antes de que los sirvientes las llevaran al horno del panadero más cercano. Y luego regresaban en una procesión olorosa que perfumaba toda la cuadra, y eran clasificados y guardados en un gran baúl de madera, no sin antes darnos una panzada con una mesa llena de todos esos maravillosos panes, acompañados de una jícara de chocolate caliente. La otra ceremonia gastronómica de casa, esta vez cruenta, era la matanza del chancho, que ocurría felizmente muy de tarde en tarde. Y digo felizmente porque el pobre cerdo era atado a una estaca del patio en la madrugada, y luego le cortaban el pescuezo y lo dejaban desangrarse sobre un mortero de piedra durante horas de horas para blanquear la carne.
pero el cerdo aullaba salvajemente, hasta ahora me parece oírlo, despertándonos, y nos tapábamos los horrorizados oídos para no oír la larguísima agonía del chancho que se iba extinguiendo poco a poco hasta permitirnos volver a nuestro sueño. Este suplicio involuntario que nos infligía tenía sin embargo suculenta recompensa, porque significaba una verdadera fiesta familiar. El chancho, una vez despellejado y trozado, daba de todo. Unos enormes jamones que tía Lucha curaba y colgaba a ahumar sobre los fogones, los chicharrones, que eran puestos desde temprano a cocinarse en su propia grasa, la manteca de la que salían latas llenas que se iban solidificando en una grasa blanca, el enrollado, que era el lomo del cerdo sazonado con mucho ajo, comino y vinagre, y luego enrollado y atado con pabilo antes de sancocharlo a la cacerola. Los embutidos que se hacían con una moledora de carne, la sangrecita que se hacía con la sangre del cerdo sazonada con hierbas aromáticas, las tripas y las vísceras con las que se hacían choncholí, pancita y qué sé yo qué. Todo el día duraba este ceremonial, desde el alba hasta el atardecer, bajo la sabia y enérgica dirección de tía Lucha, que era una verdadera experta en la materia. Y como era una ceremonia social de la que todo el pueblo se enteraba, aunque solo fuera por el olor, se enviaba grandes platos de chicharrones con sus papas doradas y sus choclos más, envueltos en servilletas atadas en las puntas a los familiares y amigos más cercanos. Y en casa había una gran comilona con todas estas maravillas, pues iban saliendo uno tras otro los perfumados, crocantes chicharrones, las morcillas despanzurradas, el picante enrollado, el suculento asado, con sus papas doradas y sus tamales serranos hechos con la manteca del chancho, y su choclo con queso, aguacatay, todo regado con una chicha de jora fermentada que mi padre guardaba en botellas bien tapadas con un corcho amarrado con pita para que no salte como corcho de champaña. Y los niños tomábamos aloja, una chicha de maíz negro ancachino apenas fermentada, absolutamente deliciosa. Esta es un poco mi introducción a la gastronomía peruana, ¿no? Así es como yo me introdujeron mis familiares a este asunto, que luego iba a repercutir en mi viaje a París, porque yo viví 15 años en Francia. Cuando tenía 27 años me fui. Estuve 15 años viviendo en París y llegué justo en Francia con la moda de la nouvelle cuisine, la nueva cocina francesa. Arrancaba cuando yo llegaba a Francia, hacía poco que había comenzado. Era una nueva versión de la cocina. Usted sabe que Francia tiene la cocina más importante del mundo occidental, ¿no? Es decir, de toda Europa la mejor cocina es la francesa, habiendo la gran cocina española, la italiana, la griega. Hay una gran cantidad de cocinas muy desarrolladas en Europa. Sin embargo, la francesa es la más reputada, ¿no? La que tiene mayor trayectoria, la que ha llegado a mayores alturas, ¿no? En la historia de la cocina, ¿no? Y ellos después de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que arrasaron con su país, ¿no? Recién se reponían, se recuperaban un poco de esto en los años 60 y lanzaban una nueva corriente gastronómica, la nouvelle cuisine, la nueva cocina francesa, que era realmente formidable. A mí me entusiasmó muchísimo porque era una especie de cocina nueva, alegre, era una cocina que no era demasiado plumbe, ceremoniosa, demasiado complicada, porque la cocina francesa puede tener una cantidad enorme de complicaciones. Hay que hacer fondo de salsa, de repente que del día anterior cocinar las cosas. Puede demorar, un banquete puede demorar días para ser elaborado, ¿no? Y hay cosas que son de una sutileza realmente increíble. Y realmente es una cocina que de repente abusa, ¿no? De la harina, de la salsa, de la mantequilla.
Y entonces esto eran cosas pesadas, salsas pesadas, ¿no? Que la Nouvelle Cuisine trabajó un poco con el ojo puesto en los empresarios que iban a almorzar, hacían un almuerzo de negocios y después habían comido tanto que ya no hacían los negocios, que decir que uno hacía a su casa a descansar un poco porque estaban todos llenos, ¿no? Y no eran capaces ya de hablar ni de negocios ni de nada. Entonces se necesitaba una cocina un poco más ligera, una cocina que permitiese a la gente seguir trabajando después del almuerzo, contundente, ¿no? Y esta cocina, la nueva cocina, comenzó a trabajar de manera mucho más ligera, haciendo sin fondo de salsa, por ejemplo, ¿no? Trabajando, la cocina era mucho más inmediata, se privilegiaba mucho el componente fresco, la frescura de los elementos que se iban a trabajar, los insumos, ¿no? Y se fijaba mucho en el material. Antes los cocineros tapaban así como los médicos cuando cometen un error le echan tierra al asunto, ellos le metían salsa al asunto para tapar los sabores que pudieran haberse generado malos, ¿no? Para tapar los errores usaban un montón de salsa y los obturaban, digamos, ¿no? En este caso no, la cocina en la Nouvelle Cuisine era mucho más fresca, hecha al instante, tenía ingredientes de primera y eran gustos, sabores un poco inéditos que no se usaban mucho y tuvo tremendo éxito hicieron salsas calientes, entradas calientes, hicieron una cantidad de cosas que no eran usuales de hacer en la cocina y tuvieron, como digo, un tremendo éxito, ¿no? Entonces, yo cuando regresé al Perú estaba muy imbuido de eso, porque realmente aprendí mucho a que bueno, yo estaba casado con una francesa, ¿no es cierto? Y en su casa se comía muy bien. Ella también era hija de una familia que era muy burguesa y se comía muy bien. Realmente su madre y su abuela eran grandes cocineras que hacían estos platos legendarios, el foie gras, por ejemplo, el confidois, lo hacían en casa, ¿no? Ellos compraban la oca, o sea, una especie de pavito lo compraban vivo y ahí lo mandaban matar para sacarle el hígado, ¿no? Para hacer el foie gras con eso. O sea, eran gente que sabía hacer alta cocina, quiero decir, no era una cocina puramente familiar. De ellos aprendí muchísimo, y no solamente en lo referente a cocina, sino también a vinos, porque tampoco olviden que Francia es el país pues, que tiene los mejores vinos del mundo, quiero decir, no exagero, son unos vinos extraordinarios, pues, ¿no? Que tienen a veces, duermen siglos, ¿no? Aunque después de un siglo ya son imbebibles, pero hay botellas de 30 y 40 años que todavía se pueden tomar con gran placer. Pero en todo caso, cuando yo volví de Francia, yo estaba muy envuelto en este asunto gastronómico, ¿no? Que me había tanto interesado en Francia, y entonces tuve la suerte de ser contratado para el diario La República, que recién comenzaba, con mi amigo Raúl Vargas Vega, que ahora dirige Radio Programa del Perú, es un gordo que ustedes han visto en la televisión. Él también le gustaba mucho la comida y había vivido en China, estaba muy entrenado en la cocina, tenía un paladar muy bueno. Y entonces Sonday nos recomendó a nosotros, nos encomendó a los dos hacer la página gastronómica del diario La República. Esto era muy importante porque La República en aquellos tiempos, hablo del los años 80, 83, 84, La República había comenzado recién y había tenido una gran resonancia, tenía una gran audiencia. Tirábamos 200.000 ejemplares los domingos. Era muy grande esto. Y nos dieron 3 páginas a 4 páginas para nuestra página gastronómica que llevaba yo a la Limón con Rubén Vargas, con Raúl Vargas, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos nuestra página que se llamaba Crítica de la Sazón Pura. Eso es lo que llevaba Raúl, y la mía era de la sazón práctica, parodiando un poco la crítica de la razón pura de Kant, ¿no es cierto? Y bueno, y tuvimos un tremendo éxito porque hacía mucha falta comentaristas gastronómicos en el Perú. En el Perú había una cocina que estaba desarrollando maravillosamente, espontáneamente, estaba creando